El tilacino, también conocido como lobo marsupial o lobo de Tasmania, es una especie extinta de marsupial carnívoro de gran tamaño nativo de Australia, Nueva Guinea y la isla de Tasmania, pero se extinguió tanto de la Australia continental como de la isla de Nueva Guinea hace algo menos de 4.000 años, probablemente como resultado de la competencia con el dingo y el progresivo aumento de la población de los aborígenes en Australia. No obstante, la especie logró sobrevivir en la cercana isla de Tasmania durante algunos miles de años más, hasta que finalmente sucumbieron ante los perros introducidos, las nuevas enfermedades y la cacería por recompensas introducida por los colonos europeos a principios del siglo XX, ya que los granjeros los consideraron como una terrible amenaza para su ganado y los terminaron exterminando sin piedad. Sin embargo, la historia de la familia de los tilacínidos comenzó varios millones de años antes, aproximadamente durante el Oligoceno tardío. La familia Tilacinidae pertenece a un orden de marsupiales de hábitos exclusivamente carnívoros o insectívoros llamados de asiuromorfía, dentro del cual se considera que los parientes vivos más cercanos de los tilacínidos son los miembros de la familia Myrmecobidae, cuyo único representante vivo actualmente es el simpático numbat, un pequeño y simpático insectívoro que se vale principalmente de su larga y pegajosa lengua para alimentarse de hormigas y termitas. Volviendo a los tilacínidos, se considera que uno de los más antiguos y primitivos miembros de la familia es el género Batchinus, que vivió en el norte de Australia durante el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano. A diferencia de algunos de sus parientes más tardíos, Batchinus era un animal bastante pequeño, del mismo tamaño aproximado de un gato doméstico, y además también era un animal mayoritariamente arborícola que cazaba a sus presas en las ramas de los árboles, posiblemente alimentándose de animales como insectos, pequeños lagartos y pequeños mamíferos. Por otro lado, otro de aquellos géneros primitivos de tilacínidos era el algo más conocido género Nimbacinus, un pequeño depredador que, al igual que los demás miembros primitivos de la familia Tilacinidae, era bastante pequeño y principalmente arborícola. No obstante, cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de los tilacínidos, el Nimbacinus tenía una mordida bastante poderosa para su pequeño tamaño, que posiblemente le habría permitido cazar presas relativamente más grandes que estarían fuera del alcance de sus demás parientes. Sin embargo, aproximadamente entre el Mioceno medio y el Mioceno tardío, todas estas formas pequeñas y primitivas de tilacínidos se extinguieron, probablemente como resultado de la progresiva aridificación del continente australiano y el consiguiente reemplazo de muchas selvas tropicales por ecosistemas más áridos y abiertos, lo que a su vez llevó a la evolución del último género de la familia Tilacinidae, el propio género Tilacinus, que, a diferencia de sus parientes más primitivos, desarrolló varias características para adaptarse a un modo de vida cursorial como depredador de persecución en espacios abiertos, como por ejemplo unas extremidades más alargadas y una postura digitígrada, es decir, apoyándose únicamente sobre las puntas de los dedos al caminar. A decir verdad, esto es un camino evolutivo extremadamente similar y prácticamente paralelo al de algunas familias de carnívoros placentarios de otros continentes, como por ejemplo cánidos y hiénidos, ya que estos tres linajes empezaron como habitantes de las copas de los árboles, que posteriormente bajaron al suelo y evolucionaron hasta convertirse en depredadores cursoriales que persiguen a sus presas hasta agotarlas. Hasta ahora, el representante más grande conocido del género Tilacinus, y de hecho de toda la familia Tilacinidae, es la especie Tilacinus potens, un poderoso depredador marsupial que vivió en Australia durante el Mioceno tardío hace aproximadamente entre 18 millones de años atrás, y que con un peso de aproximadamente entre 38 y 39 kilos, tenía un tamaño bastante comparable al de un lobo gris actual, no muy grande, además de que también tenía una complexión general pesada y un cráneo y mandíbulas más cortos y robustos que cualquier otra especie de Tilacinus conocida. Por otro lado, también tenemos a la mucho más pequeña especie Tilacinus yorkelus, un pequeño animal del mismo tamaño y complexión aproximada que las de un zorro, que vivió en Australia meridional aproximadamente desde el Plioceno temprano hasta el Plioceno tardío hace entre 5 y 3 millones de años atrás, hasta que finalmente se extinguió a finales del Plioceno, dejando como resultado a la última especie de la familia, que continuó con vida por más tiempo. La última especie que quedó con vida del género Tilacinus y en general de la familia Tilacinidae fue la especie Tilacinus cynocephalus. Nuestro querido tilacino o lobo de Tasmania, Tilacinus cynocephalus, apareció por primera vez en Australia aproximadamente durante el Pleistoceno temprano y eventualmente se terminó extendiendo por prácticamente toda la Australia continental, así como en las vecinas islas de Tasmania y Nueva Guinea. El lobo de Tasmania tenía un peso promedio de aproximadamente entre 20 y 25 kilos, teniendo así
casi un tamaño comparable al de un border collie o al de un perro pastor australiano y se caracterizaba principalmente por sus alargadas mandíbulas, que a decir verdad le daban una mordida sorprendentemente débil, no obstante de cierta forma lo compensaba con su capacidad para abrir enormemente sus mandíbulas hasta en un ángulo de unos 90 grados. En general, el cráneo del tilacino mostraba fuertes convergencias evolutivas morfológicas con el cráneo de los cánidos y especialmente con el cráneo del actual zorro rojo. También cabe destacar que el tilacino era uno de los pocos marsupiales conocidos en el que tanto machos como hembras tenían bolsa marsupial, no obstante en el caso de los machos estos la utilizaban principalmente para cubrir y proteger sus genitales. Sin embargo, a pesar de que el tilacino fue un depredador bastante exitoso a lo largo de Australia y Nueva Guinea durante mucho tiempo, por desgracia este maravilloso marsupial no pudo seguirle el ritmo a las cada vez más complejas poblaciones humanas. Se estima que el tilacino desapareció de la mayor parte de su antiguo territorio hace alrededor de 3000 años principalmente como resultado de la introducción del dingo por parte de los humanos. No obstante los lobos marsupiales lograron sobrevivir en la vecina isla de Tasmania recién hasta la llegada de los colonos británicos, hasta que finalmente fueron cazados hasta la extinción, pues finalmente el último ejemplar conocido falleció en el zoológico de Hobart en Tasmania el 7 de septiembre del año 1936.